Bueno, ante todo, muchísimas gracias y cumplo con la consigna de grabarles el segundo video. El de ayer tuvo que ver con la relación o la falsa relación entre el peronismo y la grieta y me faltaba completar algunas cuestiones para un poco cerrar el tema y vincularlo, digamos, con la situación actual. Cuando en el video anterior, por eso hay que verlo juntos, yo hablé o puse como sinónimo la lógica y la dialéctica, lo hice ex profeso, lo hice a propósito, porque intentar, como no es una conferencia académica, traté de lograr utilizar palabras que pudieran ser entendidas, ¿no? Y que sean comprendidas para la militancia, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, digamos, o por lo menos lo que se llama la lógica científica, que la dialéctica, no significan lo mismo, pero lo importante es entender que, digamos, todo el proceso de constitución y crecimiento de las burguesías europeas estuvieron, como dijimos ayer, acompañadas de un marco filosófico, político, basado en la dialéctica de la cual escribió en su momento Hegel, entre esos autores, y que básicamente establece, digamos, un sistema de relaciones universales que se dan entre una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? Tesis, ¿no? Y ahí se dan, entre tesis y antítesis se dan los opuestos, ¿no? Y de esos opuestos surge la síntesis. Ahora, mientras la lógica burguesa, básicamente, entre la tesis y la antítesis, plantea inclusive el ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder, etcétera, es decir, que esas relaciones estarían dadas por manifestaciones de una tensión muy fuerte. En el caso del primer peronismo, como es antiburgués, dirá, sí, existen tensiones, existen estas tensiones, pero la resolución de esas tensiones es la cooperación. No es la violencia, no es la negación del otro, no es la supresión del otro, sino la incorporación del todo. Y esto es básico para entender el primer peronismo. Justamente el 17 de octubre es un acto no violento, a contrario de las revoluciones, por ejemplo, radicales, de la revolución del parque, para poner un ejemplo. No hay un etos violento y exclusivo, de exclusión, sino un etos que propone la solución de los problemas a través de la cooperación. De hecho, el libro de la cooperación de clases en América Latina es un texto que será usado fuertemente en el ámbito que fue elegido para establecer las bases de ese principio de cooperación, que fue el Consejo Nacional de Posguerra, al que inclusive, para demostrarlo, fue invitado el mismo Borges, quien no aceptó, pero que de alguna manera demostraba esa aspiración de, digamos, unidad en la diversidad que de alguna manera el peronismo planteaba. La relación entonces de las tensiones en el primer peronismo se la dará a partir de la cooperación y no de la lucha, y el objetivo, que es la síntesis, será la Unión Nacional para la Liberación. Es decir, la liberación, ¿no?, requería un proceso de cooperación y no de lucha. La lógica entonces de la cooperación, que es básicamente peronista, se sustentaba obviamente en objetivos, digamos, a compartir o compartidos, que son las tres banderas, que es la doctrina,
justa, libre y soberana. Todos quienes estuvieran de acuerdo en lograr esos objetivos estaban incorporados. Y era muy difícil no incorporarse, digamos, a esos tres principios, porque ¿quién no quiere vivir en un país justo? ¿Quién no quiere vivir en un país libre? ¿Quién no quiere vivir en una nación soberana? Por lo tanto, estos objetivos estratégicos estaban sujetos a una conducción estratégica que no necesariamente era individual, porque Perón es el quien la sintetizaba, pero Evita también fue conductora y constructora de este proceso, y que obviamente estaba sustentado en unas formas de autoorganización, como las denominamos, que son las organizaciones libres del pueblo, que eran la base de sustentación para lograr los objetivos doctrinarios. Dentro de las organizaciones del pueblo estaban las organizaciones de trabajadores, de pequeños empresarios, porque burguesía no existía, es lo que conocemos como organizaciones del pueblo, incluimos los clubes, las distintas asociaciones, etcétera, aunque no comulgaran con el justicialismo, pero sí que comulgaran con los objetivos esenciales. Por eso siempre decimos que no fue Perón el que inventó el peronismo, sino el peronismo el que inventó a Perón, en todo caso. Dentro de estas organizaciones libres del pueblo se encontraban lo que conocimos como agrupaciones. Pero las agrupaciones podían presentar diferencias, y de hecho cuando uno analiza las distintas agrupaciones, tanto las existentes, digamos, durante los periodos en que el peronismo gobernó, sino también en la resistencia, coincidían en los objetivos estratégicos y en la conducción. No tenían objetivos propios. Porque aquí lo que hay que diferenciar es entre agrupación y facción. Para el Movimiento Nacional de Liberación, las agrupaciones son necesarias, las facciones son obstáculos, porque la facción generalmente tiene objetivos no explícitos, pero que son propios, a veces inclusive alejados de los objetivos estratégicos de la nación, que eran las tres banderas, las conocidas tres banderas, que son bastante comunes. La Revolución Francesa también tuvo tres banderas, es decir, no hay que tampoco asustarse por la existencia de tres enunciados, ¿no? Esos tres enunciados representan algo más. Y por lo tanto, además, un partido político, que podía ser un partido político, una breve herencia de partidos políticos, que eran los instrumentos para que toda esa expresión liberadora se incorporara o pudiera acceder, digamos, a los cargos de poder, y a partir de ahí realizar las políticas estratégicas que en realidad se llamaban realizaciones. En el peronismo la palabra pública es una burrada, porque eran intervenciones. Una realización es una intervención sobre la realidad con sentido estratégico. Es decir, son intervenciones que muchas veces no son comprendidas en el momento, pero sí tienen efectos estratégicos. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, la construcción de las grandes represas durante la primera etapa, digamos, entre la Revolución del 43 y el primer plan quinquenal, tenían como objetivo estratégico, digamos, la soberanía energética, precondición necesaria para la defensa nacional, no en términos militares, sino en términos de desarrollo y de autorrealización, si quieren llamarlos de alguna manera. Desgraciadamente todo esto fue muy poco comprendido, no solamente después de la muerte de Perón, sino también antes de la muerte de Perón. Y por lo tanto, ese elemento que era sustancial dentro de la dinámica o de la concepción de las relaciones de poder en el peronismo, que era la cooperación, fue desapareciendo. Y ya antes de la muerte de Perón, sobre todo con un Perón ausente,
empezaron a constituirse lo que llaman las facciones. Y las facciones, como ya sostuvimos, no, pues, generalmente tienen objetivos propios, no necesariamente coincidentes con, digamos, la conducción estratégica que en ese momento representaba Perón, pero que estaba acompañado, digamos. Perón nunca fue un hombre solo que tomó solo las decisiones, al contrario, fue un hombre de diálogo. Es decir, la propia concepción de conducción de Perón, que es dialógica, por lo tanto no es jefatura, no es liderazgo, es conducción, que es dialógica, requería necesariamente que el proceso, digamos, que él, a partir del cual él logró los objetivos que logró, fuera un proceso dialógico. Diálogos que a veces eran productos del mal denominado consenso, sino de acuerdos o pactos, y otras veces por convicciones de los sectores, de las personas que integraban. La aparición de facciones, eso empieza a romper, empieza a destruir esa dinámica de la cooperación. Hay muchos ejemplos de facciones, no los voy a nombrar, o por lo menos no los voy a nombrar ahora, los nombraré posiblemente cuando estén dadas las condiciones para hablar con un poquito más de libertad. Entonces la aparición de las facciones es siniestro, ¿no? Hoy vemos, y lo vemos claramente, si observamos el comportamiento de algunas facciones nos damos cuenta que en general tienen objetivos propios. Pero también lo que sucedió, y sobre todo después de la muerte de Perón, fue el descreimiento o abandono de los objetivos doctrinarios, por considerarlos viejos, anticuados. Yo me acuerdo que en la década de los 70 ya la comunidad organizada parecía, digamos, un texto perteneciente, digamos, al siglo XVII, XVIII, XIX, y no, digamos, una concepción absolutamente moderna y una recuperación moderna o una resignificación moderna del humanismo, ¿no? Entonces, a cualquiera les ha pasado que durante los 80 y los 90 hablar inclusive de los objetivos clásicos lo hacían algunos pocos dirigentes, pero en general no había una convicción de que había un mundo que había que seguir, y no entendieron que cabalgar el mundo no significa seguir la corriente, significa mantener tus propios objetivos, saltando esos obstáculos que te establecen algunas corrientes, ¿no? Entonces algunos vivos dijeron, bueno, si el mundo va hacia el neoliberalismo, somos neoliberales. Si el mundo va hacia esto, va hacia esto. Un mundo que tampoco nunca sabemos hacia dónde va exactamente. Aparecen grandes corrientes, eso sí. Y esto es muy problemático. Y ese descreimiento de los objetivos estratégicos es grave porque los tres, que son los más importantes, primero están pendientes. No hay posibilidad de ser si no sos libre, si no sos justo y si no sos soberano. O sea, el descreimiento de esos objetivos, digamos, se orientaban a la destrucción del ser, del sentido histórico a partir del cual había surgido el primer peronismo. Segundo, el posibilismo, que es gravísimo. Bueno, vamos a hacer lo posible. Y lo posible, y bueno, si las relaciones ahora son así, entonces tenemos que hacer lo poquito que podemos, ese posibilismo, ¿no? De acomodarte, digamos, de acoplarte mansamente a supuestas tendencias, indicadores, y en esto quiero hacer especialmente hincapié en los sistemas de endeudamiento que forman parte del proceso de reconversión del capitalismo industrial al capitalismo financiero. ¿Por qué? Porque el capitalismo industrial se representó explícitamente en su expansión a través de guerras. El financiero es mucho más sutil y requiere además de mucho más potenciación, digamos, de la, básicamente de la
diríamos, para ponerle un nombre, un alejamiento, digamos, de los fines y de la naturaleza propia de un movimiento que nació al mundo, que surgió al mundo o a la Argentina para liberar. Y el pragmatismo político, ¿no? Y dentro del posibilismo y el pragmatismo, el reemplazo de las dirigencias auténticas por los operadores políticos. Una cuestión nefasta. Ya no hay representaciones legítimas, se las cree antiguas. De hecho, hoy se puede observar que en la construcción de las listas se debe más a un sistema de relaciones de un sector. No lo llamaría casta, porque no me gusta, aparte no me gusta usar la palabra de mi ley, pero sí de un sector que se reproduce a sí mismo, ¿no? Y el peronismo nació para reproducir a todos, ¿no? Y sobre todo el movimiento obrero organizado, que fue de alguna manera la columna central. Y obviamente el contractualismo, la idea de que la política es el cargo. O sea, es muy loco, porque la política es el cargo sin poder, porque todos hemos visto que en definitiva la gestión del Estado fue una gestión condicionada, sobre todo después de la derrota de Malvinas, etcétera, fue una gestión condicionada, o sea, era el cargo para estar ahí viendo que más una bolsa de trabajo con la posibilidad de hacer algunas pequeñas intervenciones que, digamos, un acuerdo para formular grandes transformaciones. La paulatina incorporación de la dialéctica de opuestos es tremenda. Es quizás el riesgo máximo, ¿no? Algunos discuten si el peronismo como tal sigue existiendo. Yo digo, mientras el peronismo, digamos, siga abandonando los tres objetivos doctrinarios esenciales y además sus prácticas estén nutridas por una dialéctica de opuestos, donde la herramienta sea la lucha y no la cooperación, yo creo que estamos ya posiblemente ante los fines de por lo menos de las estructuras que componen el peronismo. Esto no es general, porque hay algunas provincias que todavía tienen una clara concepción de esto, que son las provincias generalmente son más criticadas por los medios de comunicación, ¿no? Son atacadas por anacrónicas, antiguas, etcétera, 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 ¿no? Y lo que está conduciendo esto también, digamos, hacia un peronismo nominal, constituido por una federación de partidos provinciales, entre los que entregan algunos que sí tienen objetivos doctrinarios provinciales y nacionales, y facciones, ¿no? Y esto es gravísimo, hay que anunciarlo y decirlo que es gravísimo. Lo venimos diciendo hace más de 30 años, pero bueno, ustedes me preguntan y ahora son jóvenes y yo les tengo que contar, o por lo menos mi visión de la historia. Y un poquito sobre el futuro y nada más. Yo con esto quiero terminar, porque la verdad que, digamos, no son momentos, creo que los momentos para discusión van a ser posteriores, pero van a tener que ser muy firmes para que, digamos, lo que nosotros pensamos, o lo que muchos pensamos que significa o que debe significar el peronismo, se materialice. Desde el punto de vista del pensamiento, uno observa con muchísima alegría que una parte de esa juventud que se reincorporó a la política a través de ciertos aspectos que tenían que ver con la recuperación de lo místico o de los valores trascendentes, se ha dedicado seriamente a trabajar estas cuestiones, a reactualizar esta cuestión de la dinámica de la cooperación. La aparición del Papa y sus encíclicas ha sido muy importante, pero también ha sido muy importante las obras que están realizando muchos
muchachos y muchachas sub 40 que están haciendo trabajos extraordinarios, extraordinarios. Yo les aseguro que debe haber más de 40. Es mucho, digamos, ¿no? Si uno tiene en cuenta periodos anteriores. No solamente quienes por ahí se animan a escribir un texto, sino quienes se animan además a transmitirlo quizás oralmente o a través de ensayos o artículos. Es maravilloso. Pero por otro lado, la dialéctica de los opuestos sigue haciendo tanta fuerza que yo he leído algunos artículos, algunos libros, que realmente, dicen identificarse con el peronismo, pero cuando uno los lee, por ejemplo, aparece claramente la dialéctica de opuestos, la búsqueda siempre del opuesto, ¿no? La división, etcétera, etcétera, etcétera. La negación del otro. El peronismo fue muy amplio. Yo les recuerdo que estaba desde Remorino hasta Borlenghi, Bramuglia, Guillermo Patricio Kelly, los que se les ocurra. Era un conglomerado con una unidad de concepción general y con sus lógicas tensiones y divisiones internas. Pero ahora esos textos, por ejemplo, el otro día leía uno de una chica joven, se ve que es filósofa o algo así, donde hacía toda una historicidad del peronismo y hablaba de la inclusión. En el peronismo la inclusión no tiene demasiado sentido, es una palabra muy rara, es más posmoderna, la usan los posmodernos, ¿no? Porque el peronismo, la inclusión está dentro de su propio espíritu, no es una palabra donde yo incluyo a alguien, no. En todo caso, alguien me incluye a mí, que es diferente, ¿no? Y se utilizan todas esas palabras y paparruchadas de las que uno ya está harto, hartos. Y por ejemplo, ese libro me asombró porque también hace una cuestión de la evolución del peronismo en sus características inclusivas. Está bien, utilizaron un término posmoderno, está bien, no sé, hay que perdonárselo. Pero donde no aparece el tema de la colonialidad, que es un tema central en el peronismo. El peronismo fue un movimiento nacionalista, defensivo, en defensa, requisito necesario para la soberanía, ¿no? Entonces, la colonialidad es inherente o intrínseco, o el coloniaje, porque la colonialidad también es una palabra que utilizan, también desnaturalizada, ¿no? Porque de colonialidad se habla, ¿no? Pero a mí me gusta coloniaje, me gusta mucho la palabra coloniaje que usaba Jauretche. No aparece, y no aparece ahora. Y si uno se pusiera a pensar en términos comparativos, años 30, 35, a la actualidad, el coloniaje cultural y económico es casi peor, a lo que se le suma el 40% de la pobreza. No sé si se me entiende. No hay peronismo con 40% de pobreza. No lo hay, no existe. Porque el bienestar del pueblo es la precondición para la grandeza de la patria en ese orden. Entonces, que por diferentes razones se haya convalidado la exclusión de casi la mitad de los argentinos de las condiciones dignas de vida, eso, ¿cómo lo vamos a llamar peronismo? Eso es una vergüenza. Es decir, acá habría mucha gente que dice ser peronista que debería estar, arrodillándose pidiendo perdón por las cosas que han contribuido a realizar. Y en esto pongo todos aquellos que indirectamente o directamente participaron en los sistemas de endeudamiento que, como bien explica en el último libro de Santiago Dávila, que se los reconozco, que va a ser capítulo de la etapa rivadaviana, es un
No es un proceso de una serie de banqueros que se dedican a hacer negocios, sino fue un instrumento, digamos, de sometimiento, digamos, a nivel universal, pero sobre todo particular, de aquellas excolonias españolas que, en cierto sentido, en algún momento, por lo menos declararon o declamaron sus independencias. Entonces, yo les recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, que estén muy atentos. A mí me asustó ese libro. No lo voy a nombrar porque me parecería de mal gusto, posiblemente si algún día me encuentre con esa autora o en el debate. Creo que es una persona de La Plata, es una filósofa, vinculada, digamos, a lo que, digamos, a esta matriz, digamos, no sé si progresista, porque no sé si se los puede llamar así, donde el peronismo parecería que fuera un gran restaurador, digamos, de inclusiones y justicia, sino un liberador, porque la liberación es precondición también de la justicia, ¿no? El concepto de justicia es un concepto, no hay, digamos, no hay posibilidad de libertad, de ser libre en un país que no lo es, de ser justo en un país, de practicar la justicia en un país que no es justo. Es decir, la libertad situacional, la justicia situacional y todos los principios generales a partir de los cuales se construyó el primer peronismo no aparece. Yo quiero advertir eso porque ahora van a empezar a salir estos libros, algunos en forma de libro, otros en forma de libelo, y tenemos que estar muy atentos. Nosotros necesitamos liberar el país, el prerequisito indispensable es la unidad. Sí hay antagonistas, claro que hay antagonistas. Hay un primer antagonista que es Estado, conjunto de estados que nos impide, digamos, con ayuda generalmente interior, a no ser, ¿no? ¿Y hay antagonistas internos? Sí. Algunos son susceptibles de ser incorporados a un proyecto, pero para eso hay que establecer una condición dialógica y eliminar esta porquería de los opuestos. Por eso Perón hablaba de las tres procesos de la conducción, ¿no? Conducir todo lo que se puede ser conducido, neutralizar todo lo que no puede ser conducido directamente y en todo caso eliminar lo que no puede ser neutralizado, pero eso es un sector muy menor, son gente muy marginal, son grupos muy marginales. Entonces, si nosotros nos volvemos, o por lo menos no resignificamos estas cuestiones que gracias a Dios están siendo resignificadas por muchos, he leído más de 40 o 50 libros de jóvenes y jóvenes que están orientados perfectamente a la idea de que todos queremos ser parte de un país y que evidentemente hay diferencias. Yo creo que hay más coincidencias muchas veces que las diferencias, hay muchas diferencias que aparecen, que son fomentadas, ¿no? Y esto acá no hay que ser ingenuo, hay cuestiones que han estado en la agenda de algunos de nuestros gobiernos peronistas que fueron claramente disruptivas y promotoras de la dialéctica de los opuestos. Opuestos o colaboración. Y la colaboración no implica no lucha, porque la colaboración es prerequisito necesario para luchar contra los verdaderos antagonistas o enemigos, como quieran llamarlos, para ponerlo un nombre tan... Y yo creo que tenemos la solución en nuestras manos. Ojalá, compañeras y compañeros de Flor de Seibo, que esto sea comprendido y que esa comprensión nos permita, como nos ha permitido en otras épocas, porque si pudimos hacer lo que pudimos hacer, ese país industrial, ese país del 50-50, ese país constructor de aviones, de alta tecnología, etcétera, 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 es porque podemos volverlos a hacer. Pero para eso tenemos que tener claro que todo eso se hizo a partir de una lógica de la cooperación y no de una dialéctica burguesa de opuestos. Y cada actitud, porque la dialéctica de opuestos
termina en agresión, termina en conculcación de derechos esenciales, como por ejemplo el derecho a ser oído o el derecho a la defensa, que son muy importantes. Así que me parece que, bueno, les dejo esta segunda parte del video y ahora sí, por lo menos hasta después de las elecciones o primeros días de diciembre, nos volveremos a reencontrar. Muchísimas gracias, Flor de Seibo, y sigan adelante. Estoy viendo que están haciendo grandes cosas. Muchas gracias.